Buenos días, Jesús. Buenos días, profe. Orlando. Buenos días, profesor. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro, profesor. Ahorita iniciamos. Nada más estoy aceptando a los demás compañeros para empezar. Buenos días, Ana. Buenos días, Cristian. Buenos días, Paola. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Ya estamos listos, jóvenes. Podría decirse. Mariana. Ya nomás estoy terminando de aceptar a todos, de aceptar para que entren todos a la reunión. Ok. Vamos a seguir con estructura socioeconómica de México, que es la materia que toca ahorita. ¿Alguien de ustedes sabe o ha oído hablar del expresidente que tuvimos que se llamó Gustavo Díaz Ordaz? Sí. ¿Sí? ¿Qué han oído de Gustavo Díaz Ordaz? Pues no mucho, aparte de que pertenecía al PRI. Pertenecía al PRI, sí. ¿Qué más se oyó de él? La presidencia de él, de Gustavo Díaz Ordaz, fue de 1964 a 1970. Entonces, de hecho, en ese sexenio yo todavía no nacía. Aquí fue, dice Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. El predecesor fue Adolfo López Mateos y el sucesor fue Luis Echeverría Álvarez, que fueron el predecesor y luego el sucesor del presidente. Aquí, en esta época se vieron tres aspectos. Los aspectos económicos, se hablaron de los aspectos políticos, se hablaron de los aspectos sociales y se hablaron de los aspectos culturales. ¿Cuáles eran los aspectos económicos? En síntesis, en los aspectos económicos, él incrementó, bueno, fue el incremento del Producto Interno Bruto, expansión de la industria, aumento de la capacidad de consumo, impulso del crédito para el campo, estabilidad de la moneda, concentración de la tierra por grandes propietarios y carestía de las masas rurales y urbanas. Entonces,
ahí él decía que tenía que haber estabilidad, pero como todos los presidentes, pues no había estabilidad, o sea, había mucho movimiento, pero él hizo todo eso, o sea, sí ayudó en algo, ¿verdad? Los políticos, en los aspectos políticos, en síntesis, tenemos la represión y control político de los trabajadores y campesinos mediante el comportamiento, perdón, permítanme un segundo, mediante el corporativismo, perdón, autoritarismo presidencial, firma del Tratado de Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares. Y luego ya habló de los aspectos sociales, que es el estado de bienestar social limitado, mejora del salario social, vivienda y bienestar social. Se crean nuevas empresas y organismos estatales como aeropuertos y servicios auxiliares, hasta que todavía existe. Entre otros, también se desarrolló la telefonía nacional e internacional. Creció la red de carreteras. Comenzó la construcción del sistema de transporte colectivo. En este caso era el metro. Y en los culturales, el gasto público para la educación, los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial de Fútbol de México de 1970. Aquí, con lo de los Juegos Olímpicos, fue un problema porque como había sido lo del 2 de octubre, lo de la matanza de Tlatelolco, ¿qué pasaba ahí? Que tenían miedo a que fuera a pasar algo y que los Juegos Olímpicos no se llevaran a cabo. Pero finalmente, como ya se pudo calmar todo, se pudo medio controlar todo, entonces sí se pudo llevar a cabo lo de la matanza de Tlatelolco. ¿Alguien de ustedes sabe o ha visto o ha investigado acerca de la matanza de Tlatelolco? ¿Cuál fue el motivo de la matanza de Tlatelolco? Yo he visto documentales, pero bueno, me quedé con una idea algo confusa la última vez que mi compañero Hugo comentó, porque él había comentado que todo supuestamente había iniciado con un tipo de confusión contra un enemigo que no existía por algo de un arma que se disparó por accidente. Lo que yo había visto es que pues era una manera de, ¿cómo se llama? Mm, cuando los estudiantes se levantaron en protesta, pues una manera de callarlos, por así decirlo. Y eso es lo que había comentado mi compañero Hugo, fue como que la cortina de humo y la cosa que como que para ver la respuesta que se le dio al público. Así es. ¿Alguien más que quiera opinar algo acerca de lo de la matanza de Tlatelolco? No sé si sea eso, pero a mí en tercero de secundaria me pusieron una película de unos estudiantes que querían sus derechos y las, los soldados iban hasta sus casas y los mataban y todo, porque estaban en una plaza y estaban exigiendo sus derechos, pero se lo tomaron por mal y nada más los mataron. No, creo que tardaron días en que se les dieran los derechos, pero pues la mayoría ya estaban muertos. Sí, pues se lo llevó se lo llevó a todos
bien gacho, o sea, la mayoría estaba muerto, pues sí. ¿Y ustedes saben en qué fecha fue esa matanza? ¿En qué qué? El 2 de octubre, ¿no? El 2 de octubre, así es. ¿De qué año fue? 1968. 1968. Vamos a hablar un poquito de la masacre de Tlatelolco para que sepan cómo fue, cómo inició eso, ¿verdad? La masacre de Tlatelolco fue el asesinato de estudiantes y civiles por militares y policías el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en la sección de Tlatelolco de la Ciudad de México. Ocurrida 10 días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de México de 1968. Esta masacre se considera parte de la Guerra Sucia en México, cuando el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz utilizó sus fuerzas para reprimir a la oposición política. Parte del movimiento de 1968 en México y Guerra Sucia en México es una estela conmemorativa dedicada a las víctimas de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Ciudad de México. El lugar, bueno, ya sabemos, Plaza de las Tres Culturas en Ciudad de México. La fecha fue en 2 de octubre del 68. Tipo de ataque fue una masacre. Muertos hubo entre 300 y 400 muertos y hubo 1000 heridos. En aquel entonces el gobierno y los medios de comunicación en México afirmaron que las fuerzas gubernamentales habían sido provocadas por los manifestantes que les disparaban, pero los documentos gubernamentales publicados desde 2000 sugieren que los tiradores habían sido empleados por el gobierno. El jefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional informó que en 1345 personas fueron arrestadas. Según los archivos de seguridad nacional de los Estados Unidos, Kate Doyle, analista principal de política estadounidense en América Latina, documentó la muerte de 44 personas. Sin embargo, las estimaciones de la cantidad de muertos real oscilan entre 300 y 400, con testigos presenciales informando cientos de muertos. ¿Cuáles fueron los antecedentes? En el año de 1968, en la Ciudad de México, fue una época de expansión y eliminación de barreras, un momento para forjar alianzas entre estudiantes, trabajadores y los pobres urbanos marginales y desafiar el régimen político. Fue un momento de gran esperanza, aparentemente al borde de la transformación. Los estudiantes estaban en las calles, en las plazas, en los autobuses, formando brigadas, yendo a la gente. Había comités de movimiento en cada escuela y experiencias emocionantes de discusión, exploración y práctica democrática. No había líder central. Se reclutaron familias, edificios de departamentos y barrios enteros. Se estaba produciendo una revolución, no la revolución del Che, sino una revolución desde dentro del sistema, no violenta,
impulsada por la euforia, la convicción y la emoción de la experimentación en el terreno. El gobierno mexicano invirtió 150 millones de dólares en preparación para los Juegos Olímpicos de 1968, que se celebrarían en la Ciudad de México. El presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, luchó por mantener al pueblo callado y entretenido en un momento de creciente tensión social, y su administración reprimió los movimientos de sindicatos independientes, agricultores, y tomó drásticas medidas al tratar de dirigir la economía. En 1958, bajo la administración anterior de Adolfo López Mateos, el líder sindical Demetrio Vallejo había tratado de organizar sindicatos ferroviarios independientes que el gobierno mexicano rápidamente terminó. Arrestó a Vallejo bajo una violación del artículo 145 del Código Penal, que definió la disolución social como un delito. El movimiento estudiantil en la Ciudad de México creció rápidamente a raíz de la reacción a la violenta represión de las luchas entre porros. ¿Quiénes son los porros? Pues las pandillas rivales, que incluyó a grandes segmentos de estudiantes que no estaban satisfechos con el régimen del PRI. Estos estudiantes fueron asesinados. Sergio Cermeño ha argumentado que los estudiantes estaban unidos por un deseo de democracia, pero su comprensión de lo que significa la democracia variaba ampliamente. A ver, ¿ustedes creen que sí debió haberse, bueno, se hizo, ¿verdad? Ya se hizo, ya. Pero ¿ustedes sí están de acuerdo con lo que hacían los estudiantes? De estar reprochando lo que no les parecía, o sea, de, ¿cómo se llama? De quejarse y todo. Sí, pero tal vez no tanto de esa manera. Así es. O sea, todos nos podemos quejar, porque lógico, o sea, hay cosas que no nos parecen. Pero yo creo que lo primero es hablarlo, ¿no? Pues sí, porque también como te ven, te tratan. Y si ven que estás haciendo daño, por ejemplo, cuando hacen las marchas para exigir algún derecho o así, si tú te comportas como un animal, pues ¿cómo te van a tratar? Claro. Sí se dieron cuenta hace poco, ¿qué será? Hace ¿qué será? Unos 6, no me acuerdo si 6 o 8 meses, hubo un problema en la metro, en la Universidad Metropolitana, que los alumnos querían hacer huelga y estaban en rectoría de la metro, que porque estaban aumentando mucho las tarifas de la escuela de la metro. Entonces iban a hacer un paro de toda la escuela, de los alumnos, y se iban a ir a plantar ahí a rectoría. ¿Qué pasó? Que como quiera aumentaron las tarifas, porque como quiera las aumentan, pero hicieron ellos internamente un comunicado, fíjense hasta dónde llegó, hicieron un comunicado donde les decían a los muchachos que la persona que vieran, si un alumno, que iban a estar viendo en las redes sociales, que si un alumno estaba parado ahí en esa marcha, automáticamente lo iban a correr. ¿Ustedes están de acuerdo con eso?
¿no? Profesor, Sí, ¿puedo mencionar algo? Es que yo sí, también creo que han llegado hasta ese punto, o sea, de, bueno, no exactamente ahorita en este ejemplo, sino por ejemplo ya de manifestaciones así más grandes, porque claro, pues creo que se ha tratado de hablar de una manera más pacífica, ¿no? Y pues ven que les hacen caso omiso a lo que intentan pedir, a la exigencia, ya sea de los derechos, de cualquier cosa, pues por alguna razón llegan a ese tipo de manifestaciones, porque es la única manera que han encontrado de momento, pues de hacerse notar. claro, claro. Si ustedes, fíjense, ¿cuántos, cuántos años tienes, Rafa? 16. 16. ¿Te ha tocado cuántos presidentes? Que, Solo dos. Que yo recuerdo solo dos. Solo... dos. Ok, pero los recuerdas muy bien a esos dos, ¿no? Pues el actual y el anterior. Y un poquito, bueno, y el Enrique anterior Peña. un poco. Bueno, si tú, ahorita con lo que les dije de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, con lo que él empezó a hacer de su partido, eso sigue igual, o sea, ves que la gente votaba, hay mucha gente que se basaba en el PRI y mucha gente que se basaba en el PAN, que se basaba, perdón. ¿Por qué? Porque se supone que son los dos partidos políticos más fuertes que han existido hace muchos años. Ahora, ¿qué pasa? Que ya después de varios años, la gente se está dando cuenta que no, que ni uno es bueno y ni el otro es bueno. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a cambiar por otro partido. ¿Para qué? Para que se quitara todo lo malo. Tan es así que fue el caso de ahorita de este, se me fue el nombre, de López Obrador, que todo mundo, bueno, muchos empezaron a votar por el cambio. ¿Y qué está pasando ahorita? Se están quejando. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre era lo mismo, siempre ganaba, o ganaba el PAN o ganaba el PRI, o ganaba el PAN o ganaba el PRI, o ganaba el PAN o ganaba el PRI. Y ya se acabó eso, ya le dieron oportunidad a otro partido político y ahorita pues todo el mundo se está quejando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no Se lo hubieran quedado con el PRI. mande. Hubiera preferido el PRI. ¿Usted hubiera preferido el PRI? Sí. Claro, Otro antes que el de ahorita. claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este está haciendo unas alucinaciones medio raras ahí, pero ahí está raro, porque o sea, hay muchas cosas de por medio. Pero sí, sí hay muchas formas de aclarar las cosas, yo siento. Muchas veces estás tan enojado, acuérdense, cuando uno está enojado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno está bien enojado? Dices Mm, cosas sin pensar. Así es, pierdes la cabeza y Puedes luego se suelta la hacer lengua, ¿va? afirmaciones que, sí, puedes hacer afirmaciones que nada que ver. Así es, entonces muchas veces todo eso afecta a, a cosas que se dicen o se hablan vaya, en ese tipo de, de manifestaciones. ¿Cuántas manifestaciones no nos han tocado aquí en Monterrey por muchas cosas? Menciónenme el nombre de manifestaciones, nada más para que se den cuenta ustedes. Lo de las mujeres, Las mujeres. ¿Qué más? em, Tenemos Perdón, taxistas. profesor. Taxistas. sí. ¿Cuál Sí, otra? hubo una que hicieron no hace mucho, que fue porque querían que reactivaran varios empleos, porque la gente estaba quedando sin dinero por medio de la pandemia, y salieron Así es, en una caminata. así es. Y luego, si han visto que se está haciendo la de los gays y todo en México, y la de las drogas, y lo de los abortos, y
Hay un chorro, ¿verdad? Hay un chorro de marchas. La de los maestros. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que los maestros no iban a trabajar que porque no se les estaba dando lo que ellos requerían para impartir sus clases? O sea, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a analizar, yo creo que ahí es hacer un tipo de análisis. Yo creo que la gente va y habla, pero pues no te ponen atención, o a lo mejor sí te toman atención, pero todo lleva un paso. Entonces, los que hacemos las manifestaciones o los que llegan a hacer manifestaciones es porque ya se desesperaron de que hablan y hablan y hablan y no cumplen. Entonces, ¿qué pasa? Se desborda, se juntan gentes y entonces es como ellos demuestran su enojo, haciendo las marchas para ver si por las buenas, hablando, no se entendió, a ver si por la mala, con la fuerza o haciendo, ¿cómo se llama esto? Haciendo, Paro, perdón, un paro. así, haciendo paros, la gente despierta y dice, hay que parar esto, ¿verdad? Y hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque ya se salió de las manos de las personas que dirigen, de los dirigentes, ¿verdad? ¿O no creen? Claro que sí, profesor, está en lo correcto. Alguien que diga algo distinto o que quiera dar su punto de vista, jóvenes. ¿No? No. Bueno, vamos, sí, vamos a seguir. Ahora vamos a ver, no, espera, cuáles fueron los principales avances de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Los principales avances fue el gasto público para educación, vivienda y salud, la estabilidad de la moneda, el crecimiento económico, el desarrollo de infraestructura y el gasto público para educación, vivienda y salud. Ahora, ¿cuáles fueron los principales retrocesos? La concentración de la tierra por grandes propietarios, la carestía de las masas rurales y urbanas, comienza el intento de desaparición de las normales rurales, la represión a las luchas sociales, ferrocarrileros, obreros, campesinos, etcétera, la gran migración del campo a la ciudad, lo que generó muchos problemas de vivienda, y la matanza de Tlatelolco en 1968. Esos fueron los retrocesos que hubo en la presidencia. Esos fueron los principales retrocesos. Ahora aquí dice, el derecho internacional humanitario, en sus siglas DIH, también llamado derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados, es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. ¿Qué es el autoritarismo?
¿Alguien sabe lo que es el autoritarismo? Cuando quieres imponer algo, ya sea tu opinión, alguna ley o norma ante los demás. Así es, y que nadie interponga eso, ¿verdad? O Se sea, si oponga. tú lo dices, se tiene que hacer y se fregó. Así es. ¿Estamos de acuerdo, va? El autoritarismo es un régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. El autoritarismo es característico de la dictadura, que es el régimen político en el que una sola persona, ya dictador o élite, gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. El dictador usualmente llega al poder tras un golpe de Estado efectuado por una coalición cívico-militar. ¿Qué es un régimen duro? Cuando hablando de la fuerza militar interfiere mucho en conflictos pequeños o directamente interfiere en el gobierno del pueblo. O estoy mal. Ok, ¿alguien más que quiera opinar algo sobre el régimen duro? ¿No? Bueno, el régimen duro, desde el ámbito de la política, consiste en la manera de gobernar un pueblo o nación que no es flexible, ni escucha las necesidades sociales y solo toma decisiones considerando los intereses de la cúpula política en el poder en turno para lograrlo, desaparece o restringe la libertad de expresión y los derechos humanos y humanitarios. ¿Alguien me puede explicar este punto, por favor? ¿Por qué querían evitar la libre expresión de las personas? Para tener más fácil manipulación de estos al momento de dar algún tipo de noticia o A ver, permíteme, dato al pueblo. Rafa, otra vez porque no se oyó nada. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿por qué se quiere evitar la libre expresión de las personas? Para tener un mejor control del pueblo, en este caso las personas, al momento de gobernar, vaya, cuando sueltan alguna noticia o algo, ya sea para mantenerlas controladas, y nunca falta el opositor que dice, no, pues qué pruebas tienen, en qué está basado esto, ¿sabes qué? Cállalo, porque me está molestando a mí para yo intentar controlar a este grupo de personas. Ok. Ahora, Pienso yo yo. les voy a hacer una pregunta. Ahorita que está Andrés Manuel López Obrador, yo sé que en política no nos podemos meter ni en religión, pero les voy a hacer una pregunta honesta. Por lo poco que han vivido ustedes, ¿sí han visto las entrevistas o cuando él está saliendo ahorita que para ver lo de la pandemia y para ver los huracanes que hubo y que fue a visitar varios estados? ¿Sí han visto que se une al pueblo, o sea, tiene al pueblo y él está dando su declaración y el pueblo le empieza a gritar cosas negativas? ¿Por qué? Porque ya muchos se dieron cuenta que lo que está haciendo pues no es posible, o sea, nos está llevando a ser otro país que no somos, ¿verdad? Entonces, la gente ya se está dando cuenta y pues se está quejando. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Está bien que lo que hace la gente?
con sus reproches que hace en sus reuniones de prensa o sus reuniones que hacen a nivel nacional, porque todo el mundo lo ve. Pues ahí todavía digo que hay otras, bueno, Otras es que, maneras. es que también está difícil decir que hay otras maneras porque pues difícilmente te van a escuchar de alguna otra manera, pero tampoco es como que el lenguaje apropiado el que suele utilizarse en esos casos al momento de reprocharle algo, porque a fin de cuentas pues una figura de autoridad, quieras o no, está haciendo mal su trabajo, es una figura de autoridad, es el presidente, y pues a todos se tiene que tratar con respeto. Tal vez la manera de dar a entender el mensaje no sea el correcto, pero pues de cierta manera sí, un poco ortodoxo, no está tan mal, pero tampoco digo que esté bien. Ok. Paola, usted iba a decir algo, Paola. Pues es que porque las personas le griten o le digan cosas así, él no va a decir, ay, déjame salgo. Pero pues es el momento. O sea, pocas veces en su vida lo van a ver y pocas veces en su vida le van a poder gritar las cosas por las que están en desacuerdo. Así es. Muy bien. Ana Jordán, ¿Mande, profe? usted también iba a decir algo, nomás que habló Rafa, iba a decir algo. No, pues en sí es que pues no se puede definir tanto por el cual decir que es el correcto. Porque en un aspecto también tiene razón Paola, pues es la única vez en la que le vas a poder gritar lo que quieras. Así. Pero yo creo que ya la gente también, como dice, no lo trata más que de mentiroso y de... Se Entonces, está, ya, lo está como que, lo está como que poniendo de parte de todo el malo, que está haciendo todo mal él. así es, entonces ya la gente trae ese enojo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la primera oportunidad que se da, luego sueltan todo, ¿verdad? Eso es normal, ¿eh? Yo creo que eso es normal. Pónganse a ver ustedes, o sea, a pensar, bueno, Sí, es que tiene razón, porque pues es normal, porque igualmente en cualquier presidente se le dice que se dejó de oír, Rafa. chale. A ver, ahí sí se escucha. Eso sí se escuchó. Sí se escuchó ya. Jamás dice yo, Ale. Lo que me Pues refiero sí, es que claro. independientemente de si la persona, en este caso el presidente, está haciendo bien o no su trabajo, pues siempre va a haber alguien inconforme con este tipo de cosas y va a haber siempre una o dos personas, o digamos que muchas más, que se expresen de esta manera independientemente de cómo lo esté haciendo. Así es. Sí, pues sí. Siempre va a haber quejas, como dices, siempre va a haber quejas. Nada más que la gente ya lo trae en la cabeza y ya, pues, por más que quiera arreglar las cosas, pues no va a poder porque pues la gente ya se creó otra mentalidad y así va a ser. Ahora, yo les pongo un ejemplo, por decir, ustedes se llevan muy bien con una persona, con tu mejor amigo, y Sí. Dios no lo quiera, les hace su mejor amigo alguna trastada, en ese momento cae de su gracia y empiezan a hablar mal de él, cuando realmente antes eran un y mugre y no, mi compadre, y vámonos, y esto y lo otro. Y de la noche a la mañana, pues ya no. ¿Por qué? Porque pues, te traicionó o te hizo algo, ¿ah? Yo ya aprendí esa lección y creo que, bueno, de mi parte, yo simplemente ya no, si me hacen algo, yo simplemente ya no opino nada porque pues en sí tiene razón, o sea, alguna vez fuimos felices con esa persona Así es. y Alguna pues ya vez nada más queda estar agradecido con esa persona y pues ya no meterse en más problemas.